Tremendo agarrón en vivo. Panistas contra panistas reventó. El panista Pancho Domínguez a Marco Cortés, a Ricardo Anaya, a Enrique Vargas, afirmando que son unos inútiles que jamás han ganado un voto en su vida. Además, Eduardo Verástegui afirma que Fernández Noroña va a terminar en la cárcel. ¿Es una advertencia o simplemente un intento de llamar la atención de este señor que quiere hacer un nuevo partido político? Ya lo veremos. Además, golpe mortal a Norma Piña y su pandilla. 3 votos a favor y 2 en contra. Eso ocasionó que se ordenara al Comité Evaluador del Poder Judicial reactivar la selección de candidatos y así llevar a cabo el proceso para la elección judicial. Ya no hay más trabas, se tiene que rendir Norma Piña sí o sí. Y tremendo agarrón, el que se dieron completamente en vivo, sí. Andrea Chávez le puso una arrastrada a Kenia López Rabadán porque no se acordaba ni siquiera de lo que había votado. Kenia López Rabadán quedó exhibida, como ya sabemos todos, por ser una plurinominal que no tiene ni la menor idea de lo que está votando, simplemente se ha dedicado a decir que no a todo lo que propone el régimen, como lo llaman ellos. Además, aseguran que Claudia Sheinbaum le tiene pavor a Donald Trump. Sin embargo, la presidenta el día de hoy dio tremendo golpazo a los agricultores trumpistas. Sí, Claudia Sheinbaum. También ya está actuando Ricardo Anaya. Instó a México a ponerse de tapete, a obedecer y bajar la cabeza ante las amenazas de aranceles y quedarse calladitos. Bueno, pues resulta que Arturo Ávila lo puso en su lugar. No hay matemáticas simples y le dio una arrastrada a Ricardo Anaya. Tremendo agarrón el que están enfrentando los panistas, que más bien diría yo es una arrastrada. Alejandro Moreno también a pedir que se pongan todos de tapete. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció el desplegado de los gobernadores, incluso panistas y priistas que parece ser no concuerdan con las decisiones de sus dirigencias, ni la de Jorge Romero, ni la de Alejandro Moreno, y oficialmente arranca el nuevo partido de la fachiza. Se va a llamar Somos México o una cosa así. Algo así como va por México, sí por México, la marea rosa, nada más que de otro color, y eso sí, seguirán utilizando el color rosita porque piensan que disfrazados de rosa les va a ir mucho mejor. La información el día de hoy, noticiosos, dejen su like, compartan para que lleguemos a más personas y bueno, así, con esta información es como arrancamos. Bienvenidos. En Acción Nacional, la situación está insoportable. Es ya insostenible este partido político por varias razones. Para empezar, Acción Nacional está a 40,000 personas de perder su registro porque le faltan militantes. Han decidido emprender una nueva campaña para conseguirlos, mientras el partido desde el interior se empieza a desmoronar. Sí, hay muchos panistas de valía, por así decirlo, a los que dejaron fuera. Un ejemplo de ellos es Damián Cepeda. Otros tantos que salieron ofendidísimos y enojados porque no los agregaron a la lista de plurinominales. Bueno, pues entre ellos estaría el exgobernador Pancho Domínguez, que terminó reventando a Marco Cortés, a Ricardo Anaya y a Enrique Vargas. Reventó a los pluris del PAN, afirmando que son unos inútiles que jamás han ganado un voto y por eso se tuvieron que meter a las listas plurinominales. La política nunca debe cerrarte, nunca debe decir no, pero en este momento Pancho Domínguez está en un círculo que debo dejar libre. Eres un animal político, ¿no? Y muy joven. Es una mezcla explosiva. Pues, ¿qué haces haciendo política en tu negocio nada más, no? O sea, ¿a poco no te... como el pistolero, ¿no? Como el futbolista, ¿no? Hay primero Dios muchos años por delante. En 27 no voy a buscar nada, no voy a entrar a nada, no voy por ningún partido. ¿No? No. Ni aunque te lo pida el gobernador. No, aunque me lo pida el gobernador, y limara perezas con mi partido, vuelvo a lo mismo. ¿Qué pudiera hacer Pancho Domínguez? Diputado federal nada más. Sí. Políticamente
no denigro, ya fui diputado federal. Sí, pero ya... De gobernador a diputado federal. O sea que te llenaría el ojo del Senado para arriba. Y eso sería... Yo creo que todos los políticos dicen que el top de la política es el Senado de la República, sin duda alguna. Pero yo ya no haría campaña, que a ver, así como se puso en primer lugar de la lista Marco Cortés, en tercer lugar de la lista Ricardo Anaya, pluris, sin haber ganado nunca una campaña, uno en Morelia, otro en Querétaro, Sí. y Enrique Vargas siendo dúplex en el Estado de México, pierde el Estado de México del Senado, pero lo habían registrado también pluri, y entran, sin ganar, entran. Entonces, si me ofrecían en el 30 una pluri. Pues sí, Pancho Domínguez se lanza en contra de los suyos. Está peleado con el grupito de Marco Cortés y sí, dice puras verdades en esta ocasión. Ellos perdieron. No han ganado una elección en su vida y aún así entraron por la vía plurinominal a la Cámara de Diputados o al Senado de la República, a donde Marco Cortés los pudo acomodar. Sí, hoy revientan a los pluris del PAN y que se vayan preparando porque próximamente va a reventar la presidenta Claudia Sheinbaum a los pluris de todos los partidos políticos. Recordemos que la presidenta Claudia Sheinbaum está contemplando enviar una iniciativa el próximo año seguramente para la eliminación de lo que hoy conocemos como los plurinominales, buscando un nuevo esquema en donde esos personajes que son impresentables, esos personajes que se cuelan en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, tengan que hacer campaña mínimo, tengan que rendirle cuentas al pueblo de México. Vamos a ver cómo avanzan las cosas. Hasta hoy sabemos que los panistas se están haciendo pedazos desde el interior. Acaban de arrancar una campaña de afiliación, le llama Jorge Romero, prometiendo que en enero, que en inicios de año, saldrían a tocar puertas, saldrían a las calles. Todavía es fecha que no hemos visto Acción Nacional tocando la puerta de las y los ciudadanos. Saludos, Ángel Ortega, bienvenido, gracias Manuel, Martín también, muchísimas gracias a quienes van llegando. Dejen su y like, escríbanme los comentarios y déjenme aquí también, por favor, ¿qué opinan ustedes con referencia al rompimiento de Acción Nacional? ¿Será que ese partido, que Acción Nacional, va a perder el registro en 2027? ¿Será que Acción Nacional va a perder el registro en 2030? ¿Qué va a pasar con el PAN? ¿Ustedes qué opinan? Les voy a poner aquí una encuesta rápida. ¿Pierde el registro en 2027 ese partido? ¿Será que pierde el registro en 2030? Vamos a darle más chance. ¿O será que Acción Nacional se fortalece y en una de esas hasta llega a la presidencia de la República, se recupera y se vuelve una fuerza política sólida de oposición? Hasta el momento todo parece indicar que van a seguir perdiendo gubernaturas, diputaciones, senadurías, prestigio y privilegios, por supuesto. En más información, dice Eduardo Verástegui, quien pretende hacer su propio partido político, que el comunista de Gerardo Fernández Noroña va a terminar en la cárcel. Sí, dice Eduardo Verástegui que esa persona que no se baña y que disfruta ir de vacaciones a Estados Unidos, un país que critica constantemente, es un fiel admirador de Maduro, un merolico soberbio y prepotente cuyas ideas representan un verdadero cáncer para México. En todo su discurso, Eduardo Verástegui dice que Noroña va a terminar en la cárcel, sin embargo no hizo una sola acusación de un solo delito pues que implique a Gerardo Fernández Noroña. Tiene la certeza, Eduardo Verástegui, de que Noroña podría terminar en prisión, sin embargo no tiene una acusación sólida en su contra, más que decir, con tremendo clasismo, que no se baña, acusarlo de que se va de vacaciones a Estados Unidos, acusarlo y decir que es un fiel admirador de Maduro. Dice que Noroña es soberbio y prepotente, pero Eduardo Verástegui no se ha visto en el espejo. Quieren meter a la cárcel a Gerardo Fernández Noroña. ¿Por qué? Pues porque saben perfectamente que tienen que empezar a atacar a quienes se perfilan como presidenciables de Morena en 2030, en vista de que ellos no tienen ni para dónde voltear. A ver, Gerardo Fernández Noroña llegó a la presidencia del Senado.
Eduardo Verástegui no llegó ni siquiera a ser candidato presidencial. Vamos a poner las cosas así. Vamos poniendo las cosas sobre la mesa. Dicen sí que quieren meter a Fernández Noroña a la cárcel, pero no se han dado cuenta los fachos que ellos van directito, no digamos a prisión, pero sí directito al basurero de la historia. ¿Tú qué opinas? ¿Van a conseguir meter a Noroña a la cárcel? ¿O será más bien que solo le tienen miedo a uno de los que se perfilan para ser presidenciables en 2030? ¿Tú qué dices? Ve contestando la encuesta rápida que te publiqué aquí a través de YouTube. En Facebook déjame los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Qué va a pasar con el PAN? ¿Pierden el registro en 2027? ¿Lo pierden en 2030? ¿O se va a fortalecer Acción Nacional? Hasta el momento nadie tiene confianza en que ese partido se vaya a fortalecer. Dice, no son México, son corruptos esos panistas, dice Ángel Ortega. Martina, Pancho Domínguez, ya le pasaron los años encima. Soy el Yacilike número 16, gracias Francisco. Vayan reportándose con el Yacilike Noticiosos. Ya llegó también el Rojo Noticias, mi papá, por si no lo sigues y no te has suscrito a su canal, ahí está activo en el chat para que revises su canal y te suscribas. Y bueno, Rafael Alcocer dice, tremendas revelaciones. Eduardo Verástegui se iba de vacaciones en el avión con Peña Nieto y se queja de que Noroña vacaciona en Estados Unidos, en Europa, y además afirma que no se baña. Bueno, me parece que quien tiene una larga cola que le pisen es justamente Eduardo Verástegui. ¿Será que le tienen miedo a Noroña? ¿Ustedes qué dicen, noticiosos? Escríbanme sus comentarios. Dicen acá en Facebook, el PAN pierde el registro en 2027. Saludos hasta Chicago, Fidel Roldán. Dice, gracias por tu trabajo, gracias a ti por estar aquí pendiente de las transmisiones. Dice, los vamos a desaparecer junto con el PRI. Martín Delgado, Armando Hernández, lo pierden en 2027. Y también dice Eduardo López, la basura de Movimiento Ciudadano. Y mientras tanto, mientras los panistas se hacen garras solitos, mientras quienes pretenden seguir viviendo del erario tratan de hacer su nuevo partido político, le llega golpazo tremendo a Norma Piña y a su pandilla. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó con 3 votos a favor y 2 en contra, oficialmente que se le daba la orden al Comité Evaluador del Poder Judicial reactivar la selección de candidatos para elección de juzgadores en junio. Sí, no hay más. Norma Piña tendrá que obedecer, tirar la toalla, rendirse, tendrá que asumir su derrota y dejar que ocurra lo que el pueblo decidió el pasado 2 de junio. Presidenta. Es mi propuesta y también me sumo a la solicitud de exhorto que hace la magistrada Janine Otálora Malací. Muchas gracias, magistrada presidenta. Le informo que el proyecto fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada Janine Otálora Malací y del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Es la votación, magistrada. Gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 8 de este año y sus relacionados se resuelve: primero, se acumulan los juicios; segundo, se desechan las demandas precisadas en la sentencia; tercero, se revocan los acuerdos impugnados y se dejan sin efecto todos los actos y determinaciones que deriven de estos; cuarto, se ordena al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación que proceda conforme a lo establecido en la ejecutoria; y quinto, dese vista y se ordena presentar la queja y denuncias respectivas en términos de la sentencia; y en el último sería el exhorto correspondiente propuesto por la magistrada Janine Otálora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay marcha atrás. Norma Piña tendrá que ceder. Y es que recordemos que en innumerables ocasiones han tratado de detener la elección del Poder Judicial. Han recurrido a todas las artimañas posibles, desde irrumpir de manera violenta en el Senado de la República, desde violentar al expresidente Andrés Manuel López Obrador, confrontar a Claudia Sheinbaum y la más reciente, darse un amparo ellos solitos para evitar pasar a la selección de candidatos del Poder Judicial. Sí,
Ellos solos se metieron en el pie. A Norma Piña no le ha bastado con restarle derechos a los trabajadores a los que mandó marchar a las calles, sino que encima quería dejar fuera a los poquitos que habían decidido sí participar en esta elección que se llevará a cabo a pesar de Norma Piña. Y es que el Poder Judicial de la Federación, ¿cuántos amparos interpuso para frenar la elección del Poder Judicial? ¿Cuántas veces Norma Piña ha intentado frenar la elección del Poder Judicial? La más reciente, detener al comité evaluador del Poder Judicial para seleccionar a los candidatos. Esa ha sido una de las bajezas a las que ha tenido que recurrir Norma Piña, quien ahora se queda sin aliados, se queda sin argumentos y sin posibilidades de frenar esta situación. Norma Piña, recordemos además, está en la lista de quienes estarían esperando la resolución para ver si se mandan a juicio político o no. Yo te pregunto de manera directa, ¿te gustaría que Norma Piña enfrentara un juicio político o ya mejor que la dejen, que se llegue septiembre y se vaya, dicen, directo al basurero de la historia? Se van a ir los prianistas junto con el Poder Judicial de Norma Piña, y es que deberían de tener ya bastante claro que 36 millones de mexicanas y mexicanos votaron por el Plan C, que incluía la elección del Poder Judicial. Vamos a ver. Se acabó la época en donde el control de todas las cortes las tenía Norma Piña, porque eso ya se terminó. Cada día, conforme va avanzando el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues se sigue ventilando. La corrupción, el abuso de poder se sigue ventilando. Que los ministros rebeldes de la Suprema Corte solamente ven por sí mismos. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a meter las garras en algo que no es de su competencia? Hay que ver las acciones que van a hacer. Por lo pronto, los mexicanos estarían ya disfrutando lo votado, viendo cómo se le acaban pues cada una de las herramientas a Norma Piña, y la elección del Poder Judicial se va a llevar a cabo aunque no les guste y aunque sigan haciendo berrinche todavía, vergonzosamente, a estas alturas. Dice Denny Gas, como dicen, si tiene la osadía de abrir la boca, deberían tener la cola corta cuando menos. El PAN se va al basurero de la historia. Víctor Rodríguez, Andrés Hernández, Noroña no tiene oposición. Los prianistas MC no tienen a nadie que sostenga un debate con seriedad, y mucho menos si hablamos de datos duros. Dice Carlos Esqueda, contesta bien, en serio, ¿va a haber certeza jurídica para invertir en el país con el Plan México que presumió Claudia Sheinbaum? Pues hasta el momento, mi querido Carlos, después de la elección del Poder Judicial es cuando sabremos si realmente hay certeza jurídica o no. Hasta ahorita todo son expectativas. Sin embargo, habría que tomar en cuenta que actualmente, así que tú digas cuánta certeza jurídica se tiene, pues no la hay. La Corte ya se evidenció por ser una Suprema Corte de Justicia de la Nación al servicio de unos cuantos, al servicio principalmente de sus privilegios particulares. Hablemos también de los empresarios que se han reunido con Claudia Sheinbaum y que aseguran que incluso después de la reforma al Poder Judicial, que ya es una ley, hay certeza jurídica para las inversiones. Los de Movimiento Ciudadano son clasistas, dice, vi como un militante aventaba agua a un señor con un puesto de tamales. Bueno, sabemos que Movimiento Ciudadano se ha convertido en la versión del PAN, no más que de color naranja. Dice Jaime Galindo, yo opino que sí, el Senado les niegue la renuncia hasta que entre la nueva ley al Poder Judicial para que pierdan todos sus privilegios. Así de sencillo. Saludos desde Cuauhtémoc, Chihuahua, Jaime Galindo, un abrazo. José Castro también, gracias. Dice Cirildo, los paniaguados corruptos ladrones vendepatrias fuera del gobierno. Son una pandilla de ladrones, de corruptos, nos dicen en los comentarios. Y por acá también aprovechan para pedir el juicio político a Norma Piña. Te preguntaba hace unos momentos aquí en la encuesta rápida, ¿qué va a pasar con Acción Nacional? ¿Va a perder el registro en 2027? ¿Lo pierde en el 2030 o se va a fortalecer? 76% de los encuestados, de quienes han participado en la encuesta, dicen que Acción Nacional pierde el registro en 2027. Apenas un 3% dicen que se va a fortalecer. Y yo te pregunto, ¿qué número de Yacilike te está tocando? Salvador Abdo tiene el Yacilike número 154, pero a ti, ¿qué número de like te está tocando en esta transmisión? Quédate conmigo porque fíjate nada más lo que te voy a mostrar.
se dieron tremendo agarrón en vivo. La senadora Andrea Chávez le tuvo que refrescar la memoria a la senadora plurinominal Kenia López Rabadán, quien no se acordaba que había votado en contra de que la comercialización y la distribución de sustancias ilícitas fuera ilegal y se considerara un delito grave. Bueno, ya ni siquiera Azucena Oresti la pudo defender. Kenia López Rabadán no alcanzó a meter ni las manos cuando en su cara le dijeron sus verdades y además la ventilaron a nivel nacional. Sus manos nobles, con su enorme generosidad, y hay que estar hablando de ellos. Ellos tienen que ser siempre el centro de estas mesas de debate. Y cuando decimos unidad, bueno, fentanilo, por Dios, si tu bancada, bueno, creo que tú votaste en contra de elevar a rango constitucional, considerar delito grave el fabricar y comercializar fentanilo. Tú votaste en contra de elevar a rango constitucional que fueran considerados delitos graves. ¿Con qué cara? Pero bueno, ella votó, Kenia votó en contra de elevar a rango constitucional que se considera delito grave la comercialización del fentanilo. ¿Lo votaste en contra? ¡Claro! Ahí está su voto en el tablero. Acuérdate que metieron junto el voto del fentanilo y metieron vapeadores. Pero no te lo reservaste. No es cierto, y no era vapeadores. No es cierto. No es cierto. Era vapeadores. Eran 3 delitos. No es cierto. A ver, aguántame. No es cierto. Era extorsión. Yo conozco el dictamen. A ver, dale. Era extorsión, fabricación de facturas falsas y comercialización del fentanilo. No. Eran esas 3. Vapeadores estaba punto y aparte. Sí venía también vapeadores. No es cierto. Revísenlo. Estoy pidiendo el dictamen para... Lo voy a publicar en redes sociales. Fueron 2 temas aparte. Elevar a delito grave. Vapeadores no. Se prohibieron, pero no se elevó al catálogo 19 constitucional para nada. Buscando el documento para que antes de que te vayas tengas claro. Facturas es que me preocupa falsas de esa manera. No. Ellas votaron en contra. No, tú estás confundiendo PPO, prisión preventiva oficiosa. Pero por eso, delito grave. ¿Qué significa delito grave? Por Dios, ¿qué significa considerar un delito como delito grave? Ampliar el catálogo del artículo 19 constitucional es que ameriten prisión preventiva oficiosa, efectivamente. Vapeadores, dejémoslo de lado porque ni siquiera entró en esa discusión, para nada. Eso solamente ensucia el argumento. No. ¿Cuáles sí entraban en paquete? Considerar delito grave extorsión, fabricación de facturas falsas y la comercialización, distribución y producción de fentanilo y precursores. El PAN votó en contra de considerar delito grave. No se lo reservó. Graves, por Dios. Sí existen. No existe. Es el 19 constitucional que amerita en prisión preventiva oficiosa. Entonces, no pueden estar votando en contra de elevarlos como delitos graves y de pronto decir, hay un problema de seguridad, entonces ayuden. El llamado a la unidad no es de dientes para afuera. Correcto. Kenia López Rabadán dejó evidenciado que no tiene ni la menor idea ni siquiera de lo que vota. ¿Por qué? Porque inmediatamente tuvo que agarrar su celular para decir, ahorita voy a pedir que me manden el dictamen para revisarlo. A ver, ella estuvo ahí. Se supone que ella tenía que haber revisado su discurso, tenía que haber revisado lo que se votó, lo que no se votó. Y tiene que agarrar su celular para pedirle a alguien que le diga qué fue lo que votó. Tiene que agarrar su celular Kenia López Rabadán para que alguien le diga exactamente cómo votó en ese momento. Ni siquiera se acuerda esta señora. Kenia López Rabadán presume ser doctora quién sabe de qué, pero su capacidad cognitiva la traiciona. Y además ha sido una plurinominal durante más de 18 años ya. Ahí está. Ahí está la nerviosa Kenia López Rabadán cuando miente. Empieza a gritar, a interrumpir. No es que no se acordara. Lo que pasa es que sigue las órdenes, igual que los demás panistas. Le dijeron que votara en contra sin saber ni siquiera de qué se trataba. A ella y a Lili Telles las tiene nada más para gritonear. No para dar buenos argumentos, no porque den un excelente debate, no. Las tienen porque saben gritonear, porque saben interrumpir. Por eso incluso las mandan a este tipo de debates también. Imagínense ustedes. Estos son la clase de legisladores que tenemos. Es la clase de legisladores que nos pusieron a fuerza, porque son plurinominales, y que impuso Marco Cortés y otros tantos. Aquí está, miren, justamente el dictamen.
de la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa, los artículos reservados en términos del dictamen. Aquí están. Diputados del Partido Acción Nacional que votaron en contra. Fueron 54. Y por supuesto que aquí aparece Kenia López Rabadán. No cabe ni la menor duda. Aquí está en el número 23 López Rabadán, Kenia. Por supuesto que están todos los demás vendepatrias de los panistas. Pero no tienen derecho estos personajes a levantarse el cuello y venir a decir una cosa y acusar que les preocupa muchísimo las sustancias ilícitas y demás, cuando ellos votaron en contra de que este tipo de situaciones se convirtieran en delitos graves. ¿Por qué? Porque no les gusta la militarización en México, pero sí piden la militarización del gobierno estadounidense en México. Por eso es que quedan en ridículo en más de una ocasión y tiene que venir personajes como Andrea Chávez de Morena a refrescarles la memoria porque ni siquiera se pueden acordar de lo que votan. Es una vergüenza. Y encima vienen los cínicos de Atypical TV a decir que es que Claudia Sheinbaum y la 4T son un gobierno cobarde y que le tienen pavor a Donald Trump. Que es un gobierno del discurso de Trump a que hubiera una reacción por parte del gobierno mexicano. Pasaron horas. Esto significa que el gobierno de México no tenía preparada una respuesta. Que es un gobierno desinformado o es un gobierno timorato. Porque nada más quiero decir una cosa. Es cierto. La respuesta que dio Claudia Sheinbaum en su tono, trajo a la memoria y recordó la forma, ¿se acuerdan? Como López Obrador respondía a los ataques y a las amenazas de Trump. Igual. Aparentemente con cuidado, ¿no? Sí. Aparentemente con la cabeza fría, pero en el fondo lo que hay es miedo. Claro que es miedo. Porque sobre la mesa está una pistola. Le tiene pavor. Le tiene pavor. Le tiene pavor. Le tiene pavor Claudia Sheinbaum a Donald Trump, dicen los de Atypical TV, que respaldan a los priistas y a los panistas que normalmente se rendían y agachaban la cabeza ante los gobiernos estadounidenses. Sí, en Atypical TV afirman que Claudia Sheinbaum le tiene pavor a Donald Trump. Sin embargo, tanto pavor le tiene la presidenta Claudia Sheinbaum al nuevo gobierno de Estados Unidos, que el día de hoy, desde la conferencia de prensa mañanera, anunció tremendo golpazo a los agricultores trumpistas por parte de la presidenta. Mañana se va a enviar la iniciativa para prohibir el maíz transgénico en México. De defensa del maíz nativo, y me da muchísimo gusto que Clara lo recupere. Por último, le agradezco la respuesta, Presidenta. También preguntarle... Por cierto, ya está lista la iniciativa, yo creo que la enviamos el día de mañana. Es muy sencilla y es la prohibición de la siembra de maíz transgénico en el país para que sea llevada a la Constitución. De defensa del maíz nativo, y me da muchísimo gusto que Clara lo recupere. Por último, le agradezco la respuesta, Presidenta. También preguntarle... Por cierto, ya está lista la iniciativa, yo creo que la enviamos el día de mañana. Es muy sencilla y es la prohibición de la siembra de maíz transgénico en el país para que sea llevada a la Constitución. Pues así de temerosa la presidenta Claudia Sheinbaum, que bueno, pues está presentando sus estrategias, las respuestas al gobierno de Donald Trump y por supuesto sigue defendiendo al pueblo mexicano ante pues los intentos alarmistas, principalmente del gobierno estadounidense. Ya desde el día de ayer Claudia Sheinbaum daba una lección de que lo que está diciendo hoy Donald Trump es lo mismo que dijo la primera vez que llegó a la presidencia de Estados Unidos. No hay gran diferencia, lo que pasa es que hoy están más desesperados que nunca los fachos y por eso lo vuelven todavía más gigantesco. Imagínense ustedes, llegar al grado de Ricardo Anaya, encima de que se fue prófugo de la justicia a Estados Unidos, hoy está instando a México a no contestar. Para Ricardo Anaya, lo mejor es obedecer y bajar la cabeza ante las amenazas de aranceles, no dar argumentos, quedarse callados, aceptar todo lo que diga Estados Unidos. Deberían
de controlar a Ricardo Anaya, que si bien estamos conscientes le debe a Estados Unidos el no haber terminado en la cárcel aquí en México porque se fue a refugiar allá, pues que por lo menos sea un poquito más prudente y no evidencie que está malbaratando la soberanía de nuestro país al gobierno de Estados Unidos. O sea, ya estuvo bueno de oír al gobierno con la ingenuidad de que si ellos nos ponen aranceles, nosotros se los ponemos de regreso. Eso es una tontería por una razón de números elemental. Miren, Estados Unidos a nosotros solamente nos exporta el 16% de lo que vende fuera de su país. Nosotros a ellos más del 80%. Pero ahí no queda la desproporción. Para la economía mexicana, la exportación es 1/3 de nuestro Producto Interno Bruto, de nuestra economía. Para ellos es apenas el 7%. Entonces, en un tú a tú, si ellos nos ponen aranceles y nosotros los ponemos de regreso, matemáticamente nos hace 23 veces más daño a nosotros que a ellos. Bueno, pues resulta que con sus matemáticas simples, Ricardo Anaya lo único que ocasionó fue quedar en ridículo, sí. Porque hizo sus numeritos Ricardo Anaya y dijo, no, es que vamos a salir perdiendo. Bueno, pues Arturo Ávila lo puso en su lugar. Tremenda arrastrada porque no es suficiente con que los panistas estén peleando con los panistas. No. Los agarrones se siguen dando y las arrastradas que le ponen a cualquier panista son tremendas. Desde que llegó Claudia Sheinbaum a la fecha y seguirán siendo así por lo visto los próximos 6 años. Arturo Ávila le explicó con peras y con manzanas a Ricardo Anaya lo que los panistas en general no alcanzan a entender. ¿Y van a haber aranceles para México? No, se va a desactivar. Mi pronóstico es que se va a desactivar. A ver, yo ayer escuchaba verdaderamente una torpeza en la narrativa de comunicación de Ricardo Anaya. Y él hablaba de que era matemática pura. Y entonces yo entendí por qué ellos acabaron aliados con el PRI. O sea, me los imaginé diciendo, no, pues tal porcentaje más tal porcentaje nos da tal porcentaje y entonces nos va a ir así de bien con el PRI. O sea, ahí lo entendí perfectamente bien, que no saben que las ponderaciones de variables objetivas y subjetivas son muy importantes en este tipo de situaciones. No porque en Estados Unidos el 7% de sus exportaciones sean producto de lo que tiene de relación comercial con México, quiere decir que sea más o menos relevante el impacto que tendría Estados Unidos por las cadenas de suministros integradas en sectores estratégicos, sobre todo, sería una tragedia comercial para Estados Unidos. Entonces Ricardo Anaya decía, no lo minimicen, son matemáticas puras. No está minimizado, el problema está atendido, pero hay que partir de diagnósticos claros y no de unas matemáticas simplonas como las de Ricardo Anaya que los llevan a hacer alianzas con el PRI y que terminan en desastres electorales. Habría que mencionar algunas variables que son muy relevantes, ¿no? La primera son los dichos y los hechos, y lo volvimos a ver nuevamente cuando firman las órdenes ejecutivas. A ver, el programa al que ellos llaman Quédate en México, que es el MPP, ¿no? Es el mismo de 2019, ¿no? Que si bien es cierto, no pueden ellos determinar razones de si la gente debe quedarse en México o no. Ya hemos lidiado con un programa similar y ya hemos establecido políticas públicas migratorias que tienen además también programas de movilidad laboral para saber qué vamos a hacer con los flujos migratorios que ellos pretenden que se queden en México. Sí. Y es que así Arturo Ávila puso en su lugar a Ricardo Anaya por varias razones, pues porque las matemáticas son muy simples para ellos. Para ellos es más sencillo ponerse de arrastrados del gobierno estadounidense y de quien sea. Incluso habría que ver cómo el doctor Ángel Valderas le respondió a Ricardo Anaya tras proponer que México tenía que buscar un trato con Trump, pero los tratos de los panistas son doblegarse. Los tratos que proponen los panistas particularmente son arrastrarse y obedecer a lo que quiera el gobierno estadounidense. Señor Ricardo Anaya, ¿de qué nos hablan los panistas? A ver, ¿cuáles fueron los resultados del Plan Mérida? El Plan Colombia. ¿El Plan Colombia terminó con el narcotráfico en Colombia? No. La guerra a las drogas desatada en 1971 por Richard Nixon. Escúchame bien, Ricardo Anaya, los gringos tienen 50 años dizque en una guerra contra el narcotráfico y hoy en día tienen una de las sociedades más drogadas del mundo. Está bien baboso. Primero nos explique el señor Ricardo Anaya cuáles fueron los resultados del Plan Mérida y que nos dé todos los detalles de la operación Rápido y Furioso detonadas por los gobiernos de su partido. Oye, no solamente eso, sino que en efecto, ¿cuáles fueron los resultados del Plan Mérida? Fracasó. ¿Cuáles fueron los resultados del operativo Rápido y Furioso?
fracasó rotundamente también. Eso es lo que deberían de platicar los panistas, lo que deberían de explicar esos panistas que hoy están pidiendo no solamente la intervención militar de Estados Unidos en México. Ellos le abrieron las puertas, pero en grande, a las agencias estadounidenses. ¿Por qué? Porque supuestamente iban a ayudar a combatir la delincuencia organizada. Bueno, pues no ayudaron en nada. El Plan Mérida se firmó, por ejemplo, en 2008 entre México y Estados Unidos, diseñado, sí, para combatir supuestamente a la delincuencia organizada, enfocándose en proveer entrenamiento, tecnología y recursos a las fuerzas de seguridad mexicanas. Sin embargo, los resultados siguen siendo ampliamente cuestionados e incluso se consideran un fracaso por las siguientes razones. Primero, la violencia se incrementó, es decir, en lugar de disminuirse, la violencia se disparó debido a que se fragmentaron los cárteles provocado por la estrategia de capturar a todos estos liderazgos, derivando en diversas disputas internas y que se acrecentara no solamente la violencia, sino el número de grupos criminales en el país. Además, evidentemente, ya lo sabemos, de la corrupción e infiltración. A pesar de los recursos destinados, muchas instituciones de seguridad fueron infiltradas por el crimen organizado, limitando la eficacia de las acciones. Bueno, tan infiltrada estaba la delincuencia organizada que Genaro García Luna, el secretario de Seguridad del país, estaba colaborando con los delincuentes. Eso sin contar también las críticas al enfoque militarista. En lugar de fortalecer las instituciones civiles, lo mismo que ahora se queja Acción Nacional, el plan priorizó la militarización de la lucha contra la delincuencia organizada. Y del operativo Rápido y Furioso ni hablar. Nada que decir al respecto. Entre 2006 y 2011, en un intento de rastrear, según ellos, armas para desmantelar redes criminales, pues fracasaron. Nada más dotaron de armamento a los grupos criminales. Se perdió de control por completo el rastreo de las armas. Más de 2,000 armas fueron enviadas a México sin el conocimiento del gobierno mexicano y terminaron, por supuesto, en manos de la delincuencia organizada. Se usaron en crímenes violentos y esto causó además una amplia tensión diplomática. Aún así, esos panistas, los de esos mismos gobiernos que causaron estos desastres, dicen que tienen la solución no solamente para las relaciones bilaterales, sino también para la estrategia de seguridad. Imagínense ustedes. Número de like para Robin Atkin, Yacilike 217. ¿Y a ti qué número te está tocando? Platícame aquí en los comentarios. Te puse otra encuesta rápida. Dada la situación y dado los comentarios de Ricardo Anaya y dado el miedo que aparentemente le tiene Eduardo Verástegui a Noroña, yo te pregunto, ¿quién te parece a ti que sea más presidenciable? ¿Gerardo Fernández Noroña o Ricardo Anaya? Escríbemelo aquí en la encuesta rápida o aquí en los comentarios y dime de pasadita qué número de Yacilike te está tocando. Dice Miguel, Yas, solo ventilan y ventilan corrupción, pero solo eso queremos, juicio político. ¿Que no lo iban a hacer? Es demasiada impunidad, caray, ya basta. Gracias, mi querido Miguel. Porque aquí, en este canal, no hemos soltado el juicio político y le estamos exigiendo desde diciembre al diputado Eric Flores, que se supone es el encargado de esta situación y que desde diciembre prometió que antes de que terminara el año diría qué iba a pasar con los juicios políticos, que nos dé la respuesta a los mexicanos. Aquí no vamos a soltar el tema. El diputado Eric Flores de Morena prometió que nos iban a dar la resolución cuando menos de la primera tanda. Entre ellos Alejandro Moreno, Norma Piña y otros tantos, si iban a ir o no a juicio político. Y bueno, ya estamos a 22 de enero. Casi se termina el mes y es fecha que no nos han dado la resolución de qué va a pasar con estas solicitudes de juicio político. Entonces, te voy a hacer ahorita una encuesta rápida para recordarle al diputado Eric Flores que nos prometió resolver la situación de los juicios políticos lo antes posible, y si no lo van a hacer, pues que quede documentado quién es el responsable de Morena, sí, que prometió, que no está cumpliendo y que estaría en todo caso alargando o encubriendo a Alejandro Moreno y a otros tantos. ¿Qué te parece?
Hacemos la encuesta rápida del juicio político, ¿o no? ¿Ustedes qué dicen? Noticiosos, dice por acá, ¿cuál rastreo de armas? Nunca hubo. Por eso todo se salió de control gracias al narcopresidente Felipe Calderón. Celestino Rosas, buenas noches a todos. Yacira, saludos, un abrazo. Muchísimas gracias. Miguel Juan Sánchez, Yacilike número 297. ¿Y a ti qué número de Yacilike te está tocando? En Facebook también, ¿eh? En Facebook ya nos mandaron 1000 estrellas. Fíjense nada más. ¿Quién nos mandó las 1000 estrellas? Estoy buscando por acá. Muchísimas gracias. Aquí tenemos la foto y toda la cosa de quien nos está mandando las estrellas a través de Facebook. Muchísimas gracias por el apoyo. Dicen sí, encuesta del juicio político. Ahorita la hacemos inmediatamente porque ustedes mandan. Y mientras les preparo la encuesta, quiero que escuchen el tremendo cinismo de Alejandro Moreno. ¿Sí? Dice Alejandro Moreno, del PRI, el que se reeligió, el que fue exhibido por su corrupción, el que está en la lista de espera de juicio político, el que está siendo investigado, el que ya fue cateado en sus casas y evidenciado con sus numerosas mansiones, que Morena es el único responsable de las tensiones entre México y Estados Unidos. Durante los últimos, amigas y amigos, ante la situación actual que enfrenta la relación bilateral entre México y Estados Unidos, Morena exige a la oposición dialogar y cerrar filas con la presidenta de la República. Morena quiere dialogar cuando no lo ha hecho durante los últimos 6 años y en más de 100 días de este gobierno. No dialogaron cuando destruyeron el equilibrio de poderes y despedazaron la autonomía del Poder Judicial. No dialogaron cuando decidieron desaparecer los organismos autónomos, ni cuando buscamos impulsar un presupuesto que verdaderamente atendiera los graves problemas que enfrenta la nación. Todas las decisiones de este gobierno de Morena se toman de manera unilateral, sin debate, sin diálogo, sin consensar con ninguna de las fuerzas políticas de la oposición o de los sectores sociales. Por ello, han perjudicado y han destruido la democracia, el Estado de Derecho y sobre todo la economía y el bien de las familias mexicanas. Sepan bien que el PRI jamás apoyará la incapacidad e improvisación de los gobiernos de Morena, ni crean que les vamos a dar un cheque en blanco para que actúen con discrecionalidad y sigan hundiendo a nuestro país. Los únicos culpables, que se escuche bien y claro, los únicos culpables y responsables de las medidas que tomó el gobierno de los Estados Unidos han sido ustedes, los gobiernos de Morena, y la política de López Obrador. ¿De verdad Alejandro Moreno está diciendo esto? A ver, la razón por la que millones de mexicanos han tenido que salir del país, ir a buscar mejores oportunidades en Estados Unidos, es porque durante los gobiernos neoliberales, Alejandro Moreno, durante los gobiernos del PRI, dieron condiciones miserables a los mexicanos. A ver, bastaría con hablar del salario mínimo. Ustedes aumentaron el salario mínimo, yo creo que 10 pesos y nos fue bien, en todo un sexenio completo. Ustedes se inventaron el outsourcing, ¿para qué? Para ofrecer mano de obra barata, la esclavitud moderna. Y todavía se atreven a culpar a los recientes gobiernos de todo lo que está pasando con Estados Unidos. A ver, Alejandro Moreno, lo que ustedes estaban acostumbrados a hacer era ponerse de tapete. Todos los gobiernos del PRI, incluido el peor de todos, el de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto lo sabemos a la perfección. ¿Cuántas veces Peña Nieto se puso de tapete de Donald Trump? ¿Cuántas veces Peña Nieto se puso de tapete del gobierno estadounidense? ¿Por qué durante los gobiernos del PRI y del PAN se incrementó la cantidad de mexicanos que migraban a Estados Unidos? ¿Cuánto subieron ustedes al salario mínimo? Una miseria. Las condiciones laborales que daban los gobiernos del PRI y del PAN eran miserables y penosas. Pero eso sí, que no se hable de todos los beneficios que le daban a los grandes empresarios, que no le echen la culpa a Morena. Hoy la única razón es que Donald Trump es un racista que cree que la política es una estrategia empresarial, como dice Denny Gas. Robin Atkin dice, es un cínico Alejandro Moreno. ¿Por qué tú hiciste con el estado de Campeche todo esto? El PRIAN lo que quiere
es terminar de destruir a México. Pero que no se olvide que lo que está haciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum y el gobierno de la 4T es reconstruir lo que esos gobiernos anteriores destruyeron por completo. A ver, Enrique Peña Nieto, del PRI, recordemos, fue duramente criticado por su relación con Donald Trump, particularmente por su manejo en temas fronterizos, como el tema del muro, la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y uno de los temas más polémicos ocurrió en agosto del 2016, cuando Trump, todavía como candidato, visitó México, invitado por Peña Nieto. La falta de firmeza en exigir respeto hacia los mexicanos tras los comentarios racistas de Trump fue vista como un acto de sumisión, ¿se acuerdan? Trump insistió en que México pagaría el muro, algo que Peña Nieto rechazó públicamente, pero sin tomar una postura contundente y sin encarar directamente a Donald Trump. Durante el proceso para convertir y renegociar el TEMEC, México aceptó cláusulas que algunos consideraron desfavorables como límites en las exportaciones automotrices. Enrique Peña Nieto, los gobiernos del PRI se sometieron. Por eso es que Trump ahora llega y dice, vamos a ver si a estos también los podemos pisotear como pisoteamos al priista Enrique Peña Nieto. El gobierno de Peña Nieto fue permisivo con todas las demandas de Estados Unidos en materia de seguridad y migración, operativos conjuntos, detenciones de líderes de la delincuencia organizada que solamente beneficiaban, como siempre y como ya es costumbre, al gobierno de Estados Unidos. Con las crisis económicas, durante las administraciones del PRI y del PAN, por supuesto, que se incrementó la migración a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos fueron, entre otros, los que ocasionaron crisis económicas, las devaluaciones, el aumento de la pobreza en gobiernos como el de Salinas de Gortari. La falta de oportunidades, salarios bajos, falta de empleo formal empujaron a millones de mexicanos durante los gobiernos neoliberales a salir del país para buscar mejores condiciones en Estados Unidos. El salario mínimo durante los gobiernos del PRI y del PAN tuvo aumentos marginales que no correspondían a la inflación ni al costo de la vida. En el 2000, Vicente Fox en un sexenio aumentó el salario mínimo 37.90 pesos diarios. En todo el sexenio. En 2012, al fin del sexenio de Felipe Calderón, se había incrementado el salario mínimo la grandiosa cantidad de 62 pesos. Y Peña Nieto se lució. Peña Nieto aumentó el salario mínimo un 88 pesos diarios. Esos aumentos evidentemente fueron insuficientes para cubrir las necesidades básicas, condenando a millones de mexicanos a vivir en la pobreza laboral. Y hablemos entonces también de las condiciones laborales que ellos ofrecían, la subcontratación y el outsourcing. Estos esquemas que reducían los derechos laborales como acceso a la seguridad social y pensiones. Las reformas laborales que firmaron también, la reforma de Peña Nieto que facilitó el despido a gusto de los trabajadores. Eso sin contar la falta de apoyo de los sindicatos porque estaban siendo cooptados por los grandes empresarios. Y todavía el cínico de Alejandro Moreno dice que todo lo que está pasando en este momento es culpa de Morena. A ver, AMLO fue el primero en ponérsele al tú por tú a Donald Trump. No permitió que se nos volviera a tratar como lo habían hecho antes. México, aunque no les guste reconocerlo, durante el gobierno de la 4T del 2018 a la fecha, dejó de ser tratado como el patio trasero de Estados Unidos. Así lo exhibió incluso Arturo Ávila nuevamente, recordando que los entreguistas, en todo caso, habrían sido también los panistas en la época de Calderón. Fíjense nada más. Nosotros el tema de migración tiene que verse con una perspectiva completamente distinta, la perspectiva humanitaria. Primero porque nadie se va de su país, ¿no? Incluso de Guatemala, ni de Venezuela, ni de ninguno de estos países, por gusto. Nosotros no vamos a escoger entre Guatemala y Guatepeor. Me sorprende un poquito cómo Federico, por un lado, se refiere al país vecino del sur, ¿no? Con el mismo desprecio que de pronto algunos sectores de derecha se refieren a México, ¿no? Se presentó el Plan México Te Abraza. El Plan México Te Abraza no solamente es un plan de traslados de paisanos a sus zonas de origen, también tiene que ver con apoyos a través de programas de bienestar y tiene que ver con programas de incorporación a la actividad laboral. Trump va a utilizar a México como su piñata favorita, como lo ha hecho siempre. Si tú haces lo que yo quiera, como yo quiera, y te tragas todas las deportaciones, probablemente no hay tantos aranceles y probablemente nos vamos a llevar mejor. Donde encuentres dignidad y me opongas
las deportaciones de los que no son tus connacionales, pues entonces te voy a corresponder con aranceles. Su esencia, en su ADN, siempre han sido entreguistas. O sea, ellos fueron los que se fueron a buscar emperadores a Europa para que nos gobernaran, porque ellos, en su lógica, necesitan siempre la intervención. De los puntos de vista que tiene la derecha y los que tenemos nosotros son distintos. Nosotros sí respetamos nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra libertad. Coincidimos con los principios de no injerencia, de no intervención, ¿no? Que son fundamentales para una diplomacia mundial. Y en cambio ellos, por ejemplo, en la época de Felipe Calderón, bueno, pues abrieron las puertas a todas las agencias de investigación. A ver, hay documentados casos de agentes de la DEA vestidos de marinos encapuchados en las detenciones de los capos. Una vergüenza lo que permitieron los gobiernos de Acción Nacional, una vergüenza lo que permitieron los gobiernos neoliberales, una vergüenza la oposición que tenemos hoy en día, que está dispuesta así a ponerse de entreguista. Como bien lo dijo Arturo Ávila, fueron ellos, fueron los prianistas los que se fueron a Europa a pedirle ayuda al rey de España. Fueron ellos los que se fueron a Estados Unidos a pedir la intervención extranjera. Son ellos, los panistas, los que se fueron de gira internacional, disfrazadas, por supuesto, porque en realidad eran vacaciones, para pedir la intervención de quien fuera, de quien quisiera venir a invadir nuestro país, y cuando gobernaron ni se diga. Cuando gobernaron, los prianistas se pusieron de tapete. Nos queda clarísimo. A ver, el día de hoy, los panistas no tienen argumento que valga para decir que ellos tienen la solución porque ya gobernaron. Y lo único que hicieron fue entorpecer las políticas internacionales y ponerse de arrastrados e incrementar la inseguridad en México con la ayuda del gobierno estadounidense. Y los priistas igual, no tienen argumentos para venir a decir que son ellos los que van a rescatar al país cuando ya gobernaron y se pusieron de tapete. Dice Ignacio Martínez, pues yo ya estoy disfrutando lo votado. Robin Atkin, ahora di por qué según estábamos mejor con el PRIAN. A ver, si estábamos mejor cuando gobernaba el PRI o cuando gobernaba el PAN, pues habría que decir en qué sentido estábamos mejor. Estábamos mejor, a lo mejor, o probablemente, porque en la tele nos decían que estábamos mejor, pero en la realidad, ¿de verdad estábamos mejor? Habría que cuestionarlo también. ¿Ya dejaste tu Yassi like? ¿En qué número vamos de los likes noticiosos? Váyanme dejando aquí en los comentarios, váyanse reportando. Dice Rafael Alcocer, ¿y por qué no llaman dictador a Trump? Porque dicen que le tenemos miedo, pero no dicen que es un dictador, que es un autoritario, que es un gobierno que va directo a la dictadura y que está empezando a armar toda la situación porque además tiene mayoría en el Congreso. ¿Por qué no le dicen a Donald Trump que es un dictador por tener el Congreso, por tener la presidencia? Qué conveniente, ¿no? Cuando les gusta el gobierno no es una dictadura, pero cuando no les gusta sí lo es. Así son los prianistas. De convenencieros, de vendepatrias y de ardidos, además, porque no se pueden recuperar. Mientras tanto, le dan la espalda a los gobernadores, al PRI y al PAN. Sí, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció el desplegado de la CONAGO, dijo que aquí los 31 gobernadores y la jefa de gobierno mostraron que independientemente de los partidos políticos, le dan su respaldo completamente. La autoevaluación que hace usted con el trabajo que ha desempeñado en estos más de 100 días. Pues la evaluación es del pueblo. Nuestro compromiso es trabajar todos los días sin descanso para el bienestar del pueblo de México y la soberanía de la nación y el desarrollo sustentable y equitativo de nuestro país. Ese es nuestro compromiso y todos los días nos evalúa la ciudadanía. Entonces, más allá de las comentocracias de la oposición, que por cierto, agradezco mucho el desplegado de la CONAGO, a ver si lo pone. Todos los 31 gobernadores y la jefa de gobierno firman este comunicado de la Conferencia Nacional de Gobernadores y Gobernadoras en defensa de nuestra soberanía y bienestar de las y los mexicanos. Dicen que en política no hay coincidencias y efectivamente,
El hecho de que Claudia Sheinbaum hoy haya salido a presumir que los 31 gobernadores y la jefa de gobierno firmaron un desplegado para apoyarla de manera directa es una cachetada con guante blanco. Para Alejandro Moreno, Lili Téllez, Jorge Romero, Marco Cortés y otros tantos, dejando evidenciado que no tienen el control ni siquiera de quienes están al interior de sus partidos políticos, una vez más, dejando evidenciado cómo se están haciendo pedazos desde adentro. Este desplegado evidencia que no hay una concordancia, que no hay una comunicación y tampoco, evidentemente, están coordinados los gobernadores con los diputados, con los senadores, con los dirigentes. Los gobernadores del PRI y del PAN han decidido darle la espalda a sus dirigencias, a sus diputados y a sus senadores firmando para respaldar al 100% a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobierno de México. Mientras que Alito Moreno, Jorge Romero, se ponen a hacer sus discursos, sus videitos, porque de salir a la calle no hablamos, para ponerse de tapete del gobierno de Estados Unidos. Hoy los gobernadores han comprendido que si quieren continuar en la vida política de este país, tendrán que respaldar lo que beneficia al pueblo de México y lo que la mayoría de las y los mexicanos estén pidiendo, porque de lo contrario sería ponerse la soga en el cuello. Los gobernadores estarían asumiendo de manera directa un desastre para sus carreras políticas si empiezan a pelearse de manera directa y a confrontar a la presidenta Claudia Sheinbaum, que hoy tiene más de un 80% de aprobación. Y en cuanto a sus respuestas con el gobierno estadounidense, también cuenta con la aprobación y el respaldo mayoritario de los mexicanos. Los gobernadores del PRI se disfrazan de Morena cuando los visita Claudia Sheinbaum. Los gobernadores del PAN como que se la quieren hacer de muy dignos. Pero ya vimos al gobernador de Querétaro aplaudiéndole a la presidenta Claudia Sheinbaum. Maru Campos, que había dicho que iba a cerrar las puertas, ya se dobló también. Tiene que colaborar con el gobierno de México. Igual la de Aguascalientes, igual de Guanajuato. Han decidido cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que los prianistas siguen dando patadas de ahogado. ¿Cómo vamos con los likes noticiosos? Les preguntaba yo hace unos momentos, ¿qué opinas del retraso a los juicios políticos? ¿Que se resuelvan ya? ¿Hacemos una campaña permanente para recordarle al diputado Eric Flores en todas las transmisiones que estamos esperando que nos diga qué va a pasar? ¿O lo dejamos en el olvido? A mí me parece que además de exigir que lo resuelvan ya, vamos a emprender una campaña permanente. Es más, vamos a buscar al diputado Eric Flores en redes sociales, en Twitter, para ver si nos da una entrevista, cuando menos, para que resuelva las dudas de todos ustedes y nos diga qué va a pasar con el tema del juicio político. Mientras tanto, finalizamos la encuesta porque fíjense nada más lo que viene. Dice Robin Atkin, Trump como tal no es un dictador, a menos de que quiera proponer una reelección eterna. Lo que sí, es un tirano, es un racista, soberbio, resentido, sin mencionar su relación con Jeffrey Epstein. Bueno, dice también y que ella está defendiendo no solo a los migrantes mexicanos, sino que Claudia Sheinbaum está haciendo valer nuestra soberanía y lo que representamos, y por eso los gobernadores tuvieron que doblarse. En más información, ya llegó el relevo generacional, ya llegó el partido nuevo que va a reventar las redes sociales, que va a reventar las urnas. Ya llegaron los nuevos perfiles políticos, pura gente nueva, puro rostro nuevo, pura gente que no viene amañada. Pues sí, la misma fachiza de siempre ha decidido integrar lo que ellos van a llamar Somos México. Dicen que no son de derecha, ni de izquierda, ni políticos, pero están ligados al Frente Cívico Nacional. Entre sus integrantes, Edmundo Jacobo, Emilio Álvarez y Casa, Macario Gustavo Madero, Fernando Belaunzarán, Cecilia Soto y otros tantos perfiles completamente desprestigiados. Y no solamente desprestigiados, sino ligados a Claudio X González y al fracaso del PRIAN, al fracaso de la Marea Rosa. Soy Edmundo Jacobo Molina. Soy Emilio Álvarez y Casa. Soy Amado Avendaño. Soy Mariclera Costa. Hola, soy Macario Esquetino. Soy Guadalupe Acosta Naranjo. Somos México. Somos la fuerza que nos une. Somos MX.
Soy Edmundo Jacobo Molina. Soy Emilio Álvarez y Somos MX es el nuevo partido político, así se va a llamar el Frente Cívico Nacional, se van a llamar Somos MX. Estos personajes que miren nada más, yo creo que no hay nada mejor que los describa que este meme en donde son los mismos. Se cambian el nombre, se pintan de otro color, pero al final del día siguen siendo exactamente lo mismo. Imagínense, a este nuevo partido se une Rodrigo Morales, consejero del entonces IFE, que ahora va a ser integrante de Somos México, que está buscando aportar experiencia en la conformación de un nuevo partido político de jóvenes. Pero aquí en todos estos personajes, ¿cuál de esos sería un joven, oigan? Me parece que tienen muy alterado el concepto de juventud y el concepto de la realidad. Bueno, va a ser el partido de los jóvenes, pero no vemos ahí a un solo perfil que realmente sea joven. Estos son los personajes que hoy quieren sacar a la oposición adelante, que quieren sacar al país adelante, según ellos, con nuevos perfiles. No tienen relevo generacional, no tienen propuestas y no tienen proyecto de nación. Lo que sí tienen bien claro es la firme convicción de hacer un partido político para poder vivir del presupuesto del pueblo, porque aunque aseguran que los dirigentes no se van a candidatear, pues nos queda claro que sí van a recibir su salario, van a recibir su sueldito y con eso están más que a gusto, ¿no? El like número 490 de Luis Enrique Martínez, muchísimas gracias. ¿Y a ti qué número de like te está tocando? Platícamelo. Para juventud, personas puras, sin corrupción alguna, bueno, son la burla nacional. Dice Robin Atkin, Macario Escetino, un impresentable. El cucaracho, otro parásito, puro vividor resentido. Están imitando a AMLO de una manera pésima porque sí. Guadalupe Acosta Naranjo está soñando con ser el nuevo López Obrador. Sí, Guadalupe Acosta Naranjo está imitando paso a paso lo que hizo Andrés Manuel López Obrador para construir Morena y llegar a la presidencia de la República. La gran diferencia es que López Obrador tardó años, décadas, en una lucha constante, sin traicionar sus principios, sin traicionar su proyecto de nación, para poder llegar hasta donde llegó. Guadalupe Acosta Naranjo, ¿qué hizo? Nada. Quedarse en el PRD cuando se unió al PRI y al PAN. Votar con el PRI y con el PAN. Pedir el voto para el PRI y para el PAN. Guadalupe Acosta Naranjo de liderazgo no tiene absolutamente nada. Y aún así, sin haber ganado una sola elección en su vida, tiene la certeza de que va a formar un partido político. Imagínense ustedes. Hasta Ciro Gómez Leiva defiende la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum en defensa de los migrantes, mientras que los prianistas se siguen haciendo bolas y evidenciándose de cuerpo completo que son unos traidores a la patria. Pues creo que como frase en frío es incuestionable. La atención a los migrantes será por humanismo, primero y antes que nada, y antes de cualquier discusión y estrategia. ¿Por qué los vamos a atender? Porque se vienen por congelando, punto. Claro. Punto. Sí. ¿Qué vamos a criticar de eso? Luego que no hay estrategia, que no han visto, que no están viendo al nuevo Trump, que sí, está bien, todo eso es tema de crítica y debe ser cuestionado. Pero cuando alguien dice, ¿por qué los van a atender? Pues por una cuestión humanitaria, punto. Y ya. Incuestionable, dice Ciro Gómez Leiva, la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, y mientras eso ocurre, el peso mexicano sigue sin desplomarse ante el dólar. Sí, el peso mexicano está, podríamos decir, fortalecido frente al dólar, aún a pesar de la llegada de Donald Trump. El peso mexicano está fortalecido, aunque la derecha mexicana hubiera preferido que estuviera en 35 pesos, en 40, 50 pesos con la llegada de Donald Trump. ¿Por qué? Porque tenían sus esperanzas en que la economía se desplomara con la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, cosa que no ocurrió. El peso mexicano se sigue fortaleciendo. ¿Por qué? Porque hay certeza, como ya lo han dicho los empresarios. Porque hay certeza, hay estabilidad económica y además vienen muchas inversiones en el país. Abren diálogo México y Estados Unidos, porque si esto no le basta a la derecha mexicana, pues en la mañana tuvieron que aguantarse el coraje cuando la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente
y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habían sostenido ya una reunión ayer mismo. Incluso aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum que México fue el primer país en entablar comunicación directa con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Previo a ello, quiero informarles que el día de ayer hablaron ya por teléfono el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado Rubio. Iniciaron ya las conversaciones. Fue una muy buena conversación, muy cordial. Se habló de temas de migración, de temas de seguridad, y a partir del día de ayer pues inician ya estas conversaciones, que es muy importante que todos lo sepan. También informarles que los centros de atención en la frontera ya se están instalando. Pues así la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó uno de los más grandes temores de la fachiza. Ya se entabló la relación entre México y Estados Unidos, ya iniciaron las pláticas oficialmente, ya se está viendo la manera de que haya una mayor colaboración, por supuesto, sin someterse ante nadie, sin necesidad de que el gobierno de México agache la cabeza. Hoy queda claro que Estados Unidos también está interesado en entablar buenas relaciones con nuestro país. Lo único que importa es seguir viviendo del presupuesto para estos nefastos prianistas disfrazados ahora de color rosa. Estamos hartos, los mexicanos, de nuevos partidos políticos. Las y los mexicanos están mostrando ya su cansancio de tantos vividores, de tantos personajes que han vivido literalmente de la política mexicana durante años y jamás han ganado una elección en su vida porque se sabe que no tendrían el respaldo popular del pueblo de México. Dice, hay un video de un eurodiputado danés donde le dice a Trump la palabra fuerte por sus tonterías. Lo tenemos el video. Si ustedes quieren se los pongo. Yo casi no les pongo cosas aquí con groserías, pero si ustedes quieren ponemos el video. Dice Andrés Hernández que resuelvan ya, empezando por el dirigente del PRI, lo del juicio político. Sí, deberían de resolverlo, pero de manera inmediata. Dice, soy Edgar y ya quiero que desaparezcan para siempre el PRI, el PAN, estos nuevos partidos políticos que no sirven para nada. Yo te pregunto, ¿ya dejaste tu Yassi Like? ¿Ya te suscribiste? ¿Ya compartiste el video? ¿Ya me estás apoyando aquí con tus comentarios? Participa, noticioso, noticiosa, porque es de vital importancia tu comunicación. Es de vital importancia tus comentarios y tu like, porque sin eso no crecemos, no avanzamos y no somos en lo que nos hemos convertido juntos como una bonita familia y una bonita comunidad. Noticiosos, gracias por apoyarme hoy y todos los días. Gracias a mis moderadores y a todos los que siempre están dejando sus comentarios sin falta y participando en este video. A todos los que enriquecen todo el tiempo la comunicación que hacemos en este momento, tratando de informarlos, por supuesto, pero resaltando siempre la participación ciudadana y la opinión del pueblo de México, que es lo que más tiene que importar. Sin ustedes, noticiosos, sus likes y sus comentarios, esto no sería posible. Así es que muchas gracias por acompañarme. Les mando un beso gigantesco. Yo soy Yasira Handal y en un ratito o el día de mañana nos vemos con más información. Bye bye.